La señora de la limpieza notó lo que nadie vio. Minutos después, salvó al CEO multimillonario. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Las 20:47. El pasillo del piso 38 de la Torre Salcedo estaba vacío. Isabel Reyes empujaba su carrito de limpieza con los auriculares puestos, como cualquier otra noche de martes. En 12 minutos terminaría este piso. En 40, acabaría el turno. Mañana era miércoles. Mañana era de Rafael. Entonces lo vio. A través de la ventana de servicio que daba a la cocina ejecutiva, el chef Renaud preparaba los platos del banquete de esta noche. 12 cubiertos. La fusión más importante en la historia de Salcedo Capital Group. Isabel lo vio levantar una tabla de corte. Roja. La misma que había estado usando 20 minutos atrás para preparar las cigalas. La misma que tenía, todavía visible bajo la luz fría de la cocina, los residuos de la preparación anterior. Renaud la colocó sobre la estación limpia. Y sobre ella empezó a cortar los gajos de aguacate para la ensalada del primer plato. Isabel quitó los auriculares. Renaud tomó el mismo cuchillo, lo pasó por un trapo húmedo, no por el lavabo, por un trapo, y siguió cortando. Transferencia proteica. Las palabras llegaron solas. Automáticas. El tipo de conocimiento que no se aprende en un libro sino en años frente a muestras de laboratorio, contando miligramos, midiendo umbrales, entendiendo exactamente cuánto hace falta para que el cuerpo de una persona declare la guerra contra sí mismo. 10 miligramos de proteína de crustáceo. Ese era el umbral para reacción severa en un alérgico de nivel 5. Lo que acababa de ver en esa tabla era más que eso. Considerablemente más. Isabel no se movió durante 3 segundos. Pensó en el expediente médico que había visto en el área de archivos 15 meses atrás. La entrada que había anotado en su libreta no porque pensara que la necesitaría, sino porque era lo que hacía. Siempre. Adrián Salcedo. Alergia severa a crustáceos. Nivel 5. Historial de 2 episodios previos controlados. Esta noche, Adrián Salcedo estaba sentado en el comedor ejecutivo del piso 42. El primer plato era la ensalada. Isabel abrió la libreta. Escribió la hora. Escribió exactamente lo que había visto, con la misma precisión de quien alguna vez coordinó protocolos de emergencia en un instituto médico. Su letra era pequeña, ordenada, la misma letra que llevaba 4 años llenando páginas que nadie pedía leer. Cerró la libreta. Y caminó hacia la puerta del comedor ejecutivo. Sabía lo que iba a pasar cuando llegara ahí. Lo había visto antes. La mirada que dice, usted no es de los que opinan aquí. El gesto que señala hacia el pasillo. La voz que recuerda, con más o menos amabilidad según quien sea, que hay una cadena de mando y que su eslabón está muy abajo. Lo sabía. Y fue de todas formas. Porque hay cosas que no puedes ignorar cuando sabes lo que sabes. Y hay cosas que no puedes olvidar cuando has perdido lo que ella perdió. Antes de llegar a ese momento, antes de que Isabel empujara esa puerta y cambiara el curso de la noche, necesitamos ir 4 años atrás. Porque esta historia no empieza aquí. Empieza con una mujer que lo tenía todo. Y con una sola decisión que cambió todo lo demás. Isabel Reyes había sido química farmacéutica durante 8 años. Maestría en toxicología clínica por la Universidad de Berna. Especialización en respuesta a intoxicaciones agudas y reacciones de hipersensibilidad severa. Había trabajado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, coordinando protocolos de emergencia para pacientes con anafilaxia grave. Sabía exactamente qué ocurría dentro del cuerpo humano cuando el sistema inmune declaraba la guerra contra sí mismo. Sabía los minutos. Sabía las etapas. Sabía cómo se veía desde afuera cuando alguien tenía entre 6 y 12 minutos antes de que el colapso fuera irreversible. Sabía todo eso porque lo había estudiado. Porque había pasado 6 años rodeada de datos, muestras, paneles de alergia, estudios de reactividad cruzada.
Y porque 4 años atrás, con toda esa formación, no había llegado a tiempo. Rafael tenía 10 años cuando ocurrió. Un cumpleaños de compañero de clase. Un pastel de nuez que alguien preparó con la mejor intención del mundo y sin revisar nada. Isabel estaba en Ginebra, en una conferencia sobre biomarcadores de inflamación aguda. 40 minutos de distancia. 40 minutos que su exmarido, que estaba presente en la fiesta, tardó en entender lo que estaba pasando porque Isabel no estaba ahí para explicárselo. La llamada llegó cuando el panel de la tarde apenas empezaba. El nombre en la pantalla. El tono de la voz al otro lado. Isabel salió de la sala corriendo con el abrigo en la mano y los apuntes en el suelo. Rafael estaba en urgencias cuando ella llegó. Estabilizado. Asustado. Con esa mirada específica que tienen los niños cuando el cuerpo les acaba de hacer algo que no entienden y buscan a la persona que siempre tiene la respuesta. Ya pasó, dijo Isabel, y lo abrazó hasta que dejaron de temblarle las manos. Esa noche, de regreso en el departamento con Rafael dormido en la cama de al lado, Isabel escribió una lista. Todo lo que había fallado. Todo lo que podría haberse hecho diferente. Todo lo que alguien con su formación debería haber hecho y no hizo porque no estaba ahí. La lista tenía 16 puntos. El primero era, no estar presente. El divorcio llegó 6 meses después. No fue dramático, no fue violento. Fue frío. El tipo de final que ocurre cuando dos personas se dan cuenta de que llevan años construyendo vidas paralelas y ninguna de las dos lo había notado lo suficiente como para hacer algo al respecto. Lo que sí fue todo lo contrario de frío fue la batalla por la custodia. Su exmarido era abogado corporativo. Tenía recursos, tenía tiempo, tenía una familia completa respaldándole y argumentos bien construidos sobre las ausencias de Isabel. Los viajes de trabajo. Las conferencias. Los protocolos de emergencia que ella priorizaba mientras su hijo crecía. El incidente de Ginebra, presentado ante el juez como evidencia de un patrón. El proceso duró 16 meses. Isabel contrató al mejor abogado de familia que pudo costear. Luego al segundo mejor. Luego al que simplemente podía pagar. Al final, la custodia quedó compartida. Eso fue lo que salvó. Lo que no se salvó fue el trabajo, que había quedado en suspenso durante demasiado tiempo. La reputación profesional que se erosionó con 16 meses de ausencias y distracciones. Los ahorros. El departamento. El coche. Todo lo que había construido en 8 años de trabajo intenso y metódico, desechó en 1 año y 4 meses de proceso legal. Y lo que encontró, en un tablón de anuncios en la oficina de empleo de Zúrich, fue un puesto de limpieza en la Torre Salcedo. Turno de tarde. 4 pisos a cargo. Sueldo fijo. Horario predecible. Sin viajes. Sin conferencias. Sin ausencias que pudieran servir de argumento en ningún tribunal. Rafael vivía con ella los miércoles y los fines de semana. Eso era lo que importaba. Lo demás era un uniforme de limpieza que Isabel se ponía cada tarde con la misma calma con la que antes se ponía la bata de laboratorio. Sin drama. Sin vergüenza. Sin necesidad de que nadie entendiera. Con una libreta pequeña en el bolsillo del uniforme, porque los hábitos de observación no desaparecen solo porque cambias de edificio. Y con el EpiPen de Rafael en la bolsita roja al fondo del casillero del vestuario, porque esa mañana él lo había olvidado en la mesa de la cocina y ella lo había recogido de camino al trabajo pensando que lo llevaría al colegio en el descanso y al final no había encontrado el momento. Esa pequeña distracción, ese olvido cotidiano que cualquier madre podría tener un martes cualquiera, iba a hacer esa noche la diferencia entre la vida y la muerte de un hombre que ni siquiera sabía su nombre. La Torre Salcedo era el corazón financiero de Salcedo Capital Group, una de las firmas de inversión más importantes de Suiza. 42 pisos. 230 empleados. Un CEO que llegaba a las 6 de la mañana y salía, cuando salía, después de las 10 de la noche. Adrián Salcedo había construido su empresa desde cero en los años 90, cuando Suiza empezaba a consolidarse como el centro financiero europeo más estable del mundo. No heredó nada.
No tuvo padrinos. Tuvo una idea, una capacidad extraordinaria para leer mercados y la disposición de trabajar más horas que cualquier persona en la habitación. Era respetado. Era temido. Era, según los medios especializados, el hombre que había convertido un fondo de inversión pequeño en un conglomerado que manejaba activos por valor de 12.000 millones de francos suizos. También era, según su médico personal, quien lo documentó en un expediente que Isabel había visto desde el pasillo mientras limpiaba la oficina de archivos, alérgico grave a los crustáceos. Nivel 5. Anafilaxia confirmada. Historial de 2 episodios previos controlados. Isabel lo había anotado en su libreta 15 meses atrás, cuando vio el expediente abierto sobre un escritorio. No porque pensara que lo necesitaría. Solo porque era lo que hacía. Documentar. Observar. Mantener registro de todo lo que los demás consideraban invisible. Valentina Cork llevaba 7 meses como asistente personal de Adrián Salcedo. Eficiente, organizada, con esa capacidad específica de anticipar lo que el jefe necesitaba antes de que él mismo lo supiera. Adrián confiaba en ella completamente. Quizás demasiado. Lo que Adrián no sabía era que 3 meses después de que Valentina empezara en la empresa, alguien de Grupo Durán Capital la había contactado. Enrique Durán. Competidor directo de Salcedo. Rival desde hacía 20 años. Un hombre que había intentado superar a Adrián en 4 fusiones distintas y había perdido las 4. La oferta que le hizo a Valentina fue simple. 500.000 francos en una cuenta en las Islas Caimán. A cambio de una sola cosa. Esta noche, en el comedor ejecutivo del piso 42, se estaba cerrando la fusión más importante de la historia de Salcedo Capital Group. 2.000 millones de francos suizos. La adquisición del Grupo Lens, una firma de gestión de activos con presencia en 16 países europeos. Adrián llevaba 1 año negociando este acuerdo. Si se cerraba esta noche, Salcedo Capital se convertiría en la segunda firma de inversión más grande del continente. Si no se cerraba, si algo interrumpía la firma antes de las 10 de la noche, el consorcio de inversores tenía cláusula de salida. Y había otra firma esperando con una oferta preparada. Grupo Durán Capital. Todo dependía de esta noche. Todo dependía de que Adrián Salcedo llegara vivo a las 10. Isabel llegó a la puerta del comedor ejecutivo a las 20:51. Valentina Cork estaba de pie junto a la entrada, con un tablet en la mano y esa expresión de quien lleva 6 horas gestionando detalles y no tiene paciencia para uno más. Discúlpeme, dijo Isabel en voz baja. Valentina no levantó la vista del tablet. El personal de servicio entra por el pasillo lateral. Ya lo sabe. No vengo a limpiar. Hay un problema con la comida que necesito. La cena está siendo servida. Valentina levantó la vista apenas, lo suficiente para comunicar exactamente cuánto le importaba lo que Isabel fuera a decir. Nadie interrumpe el servicio. La tabla roja de la cocina. Isabel habló directo. El chef la usó para las cigalas y luego para la ensalada sin lavar el cuchillo entre preparaciones. Valentina la miró por primera vez de verdad. El chef Renaud lleva 12 años con nosotros. Y en 12 años puede desarrollar hábitos. Lo que vi fue contaminación cruzada directa. Proteína de crustáceo en la ensalada. Los protocolos de esta cocina son: ¿el señor Salcedo tiene alergia a los mariscos? La pregunta cayó entre las dos como un objeto sólido. Valentina no respondió de inmediato. Un silencio de menos de 2 segundos. Caro Isabel llevaba 4 años leyendo silencios. Eso es información médica confidencial, dijo Valentina finalmente. Es un sí. Usted no tiene autorización para. Si la respuesta fuera no, ya me lo habría dicho. Valentina dio un paso hacia ella, bajando la voz. Lo que usted está haciendo ahora mismo es interferir en un evento corporativo de máxima prioridad. Si genera algún tipo de escena, voy a llamar a seguridad y va a salir de este edificio esta noche con una carta de terminación en la mano. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Isabel la miró sin moverse.
¿Entiende usted lo que me está diciendo? Que no le importa si algo le pasa al señor Salcedo. Que me está amenazando con mi trabajo por intentar evitar que alguien muera. Nadie va a morir. La voz de Valentina tenía algo raro. Algo demasiado firme para la situación. El chef es un profesional. La comida es segura. Entonces deje que entre y lo verifique. Absolutamente no. Isabel miró hacia la sala. A través del cristal biselado de la puerta podía ver la mesa. 12 personas. Adrián Salcedo sentado en la cabecera. Los platos de ensalada llegando desde el carrito de servicio. El primer plato frente a él. «Hay algo más», dijo Isabel. «No me interesa». El formulario de requerimientos dietéticos de los invitados. Valentina se tensó. «Está completado. Lo vi esta mañana en el escritorio de coordinación. Estaba en blanco. Las casillas de alergias estaban todas vacías. Usted no debería estar revisando documentos de... No lo revisé. Lo vi mientras limpiaba. Está en blanco, señorita Cork. Si el señor Salcedo tiene alergia nivel 5 y nadie se lo comunicó al chef, entonces la contaminación cruzada que vi esta noche no es un accidente». Valentina abrió la boca. Y en ese momento, la puerta del pasillo lateral se abrió. Eduardo Mena, el jefe de seguridad, apareció con los brazos cruzados. ¿Hay algún problema aquí? Sí, dijo Valentina, sin apartar los ojos de Isabel. Hay personal de limpieza que necesita recordar en qué parte del edificio le corresponde estar. Mena la miró. Isabel lo conocía. 4 años cruzándose en pasillos, en vestuarios, en el área de descanso. No era un mal hombre. Hacía su trabajo. Señora Reyes, dijo Mena con calma, le voy a pedir que regrese a su área. Hay un problema con la comida que están sirviendo ahora mismo. Eso no es competencia suya. Si el señor Salcedo tiene una reacción alérgica esta noche, sí va a ser competencia de todos. Mena la miró. Algo en sus ojos dudó. ¿Qué está pasando aquí? El doctor Marcos Fuentes. Médico de empresa de Salcedo Capital. 50 años, traje, el tipo de autoridad médica que viene de llevar 30 años siendo la persona más inteligente en cualquier habitación. Estaba en el evento en calidad de protocolo, por si algún invitado necesitaba atención. Y ahora miraba a Isabel con la expresión de quien acaba de encontrar algo fuera de lugar. Personal de limpieza dice que hay contaminación cruzada en la cocina, resumió Valentina. Está interrumpiendo el servicio. Fuentes la miró con una condescendencia tan pulida que casi parecía educación. ¿Usted tiene formación en seguridad alimentaria? Tengo formación en toxicología clínica, dijo Isabel. Y lo que vi en esa cocina hace 10 minutos es suficiente para provocar anafilaxia en alguien con alergia severa a crustáceos. El médico sonrió ligeramente. Entiendo su preocupación. Pero la contaminación cruzada en niveles domésticos rara vez alcanza umbrales clínicos para. No estamos hablando de niveles domésticos. Estamos hablando de tabla roja de cigalas, cuchillón no sanitizado, aceite de la preparación de langosta reutilizado en el aderezo de la ensalada. Isabel habló sin apresurarse, sin levantar la voz. 10 miligramos de proteína. Eso es el umbral para reacción severa en alérgicos nivel 5. El señor Salcedo ya tiene la ensalada frente a él. Fuentes la miró. ¿Cómo sabe usted el nivel de alergia del señor Salcedo? Porque lo vi documentado en el área de archivos médicos hace 15 meses y lo anoté en mi libreta. Silencio. Usted anotó el expediente médico confidencial de... Anoté lo que vi. No lo copié, no lo compartí, no lo usé para nada. Hasta ahora. Fuentes intercambió una mirada con Valentina. Señora, dijo el médico con la voz de alguien cerrando una conversación, yo estoy presente aquí precisamente para manejar cualquier contingencia médica. Si el señor Salcedo presenta síntomas, lo atenderé de inmediato. Puede regresar a su área tranquilamente. Isabel lo miró.
¿Cuánto tiempo tiene para reaccionar desde los primeros síntomas hasta cierre de vía aérea completo? Fuentes no respondió de inmediato. En anafilaxia severa nivel 5, continuó Isabel, la ventana entre el primer síntoma y el colapso es de 6 a 12 minutos. El tiempo promedio de respuesta de una ambulancia en Zúrich es de 8 minutos. Si usted no tiene epinefrina disponible en este piso ahora mismo, el margen es cero. Tengo mi maletín médico, dijo Fuentes, con algo diferente en la voz. ¿Con EpiPen? Voy a revisarlo. Isabel lo vio alejarse por el pasillo. Y supo, con la certeza de alguien que ha pasado 4 años estudiando lo que pasa cuando falla un protocolo, que el maletín no tenía epinefrina. Giró hacia la puerta del comedor. Eduardo Mena le bloqueó el paso. No puedo dejarle entrar. Señor Mena. Son mis instrucciones. Sé que está haciendo su trabajo. Isabel lo miró a los ojos. Yo estoy haciendo el mío. Desde adentro, alguien rió. Un ejecutivo contando algo. Voces relajadas, el sonido de copas levantándose. A través del cristal, Isabel vio a Adrián Salcedo levantar el tenedor. Por favor, dijo Isabel en voz baja. Mena no se movió. Isabel contó hasta 3. Y empujó la puerta. Lo que ocurrió en los siguientes 4 minutos fue esto. Isabel entró al comedor. Mena intentó detenerla. Valentina se interpuso entre ella y la mesa. 3 ejecutivos se giraron con expresiones de confusión irritada. El director financiero, Andrés Solano, se puso de pie. Y Adrián Salcedo tomó el primer bocado. Señor Salcedo. La voz de Isabel cortó el aire de la sala. No coma la ensalada. 12 pares de ojos se giraron hacia ella. Adrián la miró. No con irritación. Con algo más parecido a la evaluación de alguien que ha pasado 30 años decidiendo en segundos si una información merece atención o no. Hay contaminación cruzada de marisco en el aderezo, dijo Isabel. La tabla roja se usó sin sanitizar. El cuchillo tampoco se cambió entre preparaciones. Valentina habló desde detrás de ella. Señor Salcedo, discúlpeme, esta empleada de limpieza. ¿Cuál es su nombre? Preguntó Adrián. La pregunta no iba dirigida a Valentina. Iba dirigida a Isabel. Isabel Reyes. Turno de tarde, pisos 35 a 39. ¿Está segura de lo que dice? Vi la preparación a través de la ventana de servicio. Tablero rojo, mariscos, sin sanitizar entre preparaciones. También el aceite estaba contaminado. Lo anoté. Adrián dejó el tenedor sobre el plato. ¿Tiene alergia, señor Salcedo? Preguntó el CF, o Andrés Solano, mirando a su jefe. La mesa se quedó en silencio. Sí, dijo Adrián después de un momento. Valentina abrió la boca. La cerró. Entonces no coma eso, dijo Isabel. Y necesito saber si tiene epinefrina disponible. El doctor Fuentes está verificando su maletín. Adrián puso ambas manos sobre la mesa. En mi escritorio, piso 38. Cajón central. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? Desde el mediodía. Isabel procesó eso. Estómago relativamente vacío. Absorción más rápida. Si ya había ingerido algo, el tiempo se comprimía. ¿Cuánto comió de la ensalada? Adrián la miró. Un bocado. ¿Nota algo? ¿Picor en la garganta, calor en la cara, algo diferente? No. Estoy bien. Está bien ahora. Isabel habló directo, sin suavizar. La reacción tarda entre 2 y 8 minutos. Necesito ese EpiPen en este piso antes de que lleguen los 2 minutos. Andrés Solano ya estaba de pie, marcando un número en su celular. Mena. Dijo Isabel, girándose, el escritorio del señor Salcedo, piso 38, cajón central. Ahora. Mena miró a Adrián. Adrián asintió. Mena salió corriendo. Valentina estaba inmóvil junto a la puerta.
Sus manos, Isabel lo notó, no estaban apretando el tablet. Estaban sueltas a los lados. Como quien espera. Como quien ya sabe cómo va a terminar algo. ¿Cuándo fue la última vez que revisó el formulario de requerimientos dietéticos? Preguntó Isabel, sin girarse. Ya lo dije, está completado. ¿En qué momento lo completó? Silencio. Señorita Cork, dijo Adrián con una voz que bajó exactamente 3 tonos, ¿cuándo completó ese formulario? Valentina no respondió. El doctor. Fuentes reapareció en la puerta. Su expresión decía todo. El maletín de emergencia no tiene epinefrina. ¿Hay qué? Piso 38, cortó Isabel. Mena va en camino. Fuentes la miró con algo diferente ahora. Sin la condescendencia de antes. Con algo parecido al reconocimiento de alguien que acaba de entender que tomó partido equivocado. ¿Tiene usted formación médica? Química farmacéutica. Maestría en toxicología clínica. INER, Unidad de Anafilaxia y Enfermedades Respiratorias Agudas. La sala procesó eso en silencio. ¿Por qué está en limpieza? Preguntó uno de los ejecutivos. Por razones personales. Adrián la miró. Isabel no elaboró. Entonces Adrián se aclaró la garganta. No fue un carraspeo normal. Fue ese movimiento involuntario, ese ligero ajuste reflejo que le ocurre a la garganta cuando algo empieza a apretarse desde adentro. Isabel lo vio. Señor Salcedo. ¿Estoy bien? Ese movimiento que acaba de hacer no es estar bien. Isabel se acercó. Cuénteme si siente algo. Un poco de calor. Adrián tocó su corbata. En la garganta. Etapa 1. La voz de Isabel era completamente clínica. Andrés, dígale a Mena que corra. Solano habló al teléfono. Sus palabras llegaron recortadas. ¿Cuánto falta? La respuesta llegó por el auricular. 2 minutos. Señor Salcedo, necesito que se mantenga tranquilo. La adrenalina endógena acelera la distribución del alérgeno. Respire despacio. Isabel tomó una silla y la acercó. Siéntese. Estoy sentado. Más derecho. Nada de presión en el abdomen. Adrián obedeció. Alguien en la mesa, uno de los invitados del consorcio de fusión, se levantó. ¿Debería llamar a una ambulancia? Sí, dijo Isabel. Ahora. Pero necesito ese EpiPen antes que la ambulancia. El invitado marcó el número de emergencias. Adrián llevó la mano a su cuello. Discreto. Casi imperceptible. Pero Isabel lo vio. ¿Picor? Un poco. ¿Solo en la garganta o también en las manos? En las manos también. Etapa 2. Isabel giró la cabeza. Fuentes, necesito que esté listo para asistir en cuanto llegue el EpiPen. Inyección intramuscular, cara lateral del muslo, 30 grados. Lo sé, dijo Fuentes. Lo sé que lo sabe. Lo digo para coordinarnos. Fuentes asintió. Adrián tosió. Una vez. Suave. El tipo de tos que no suena grave hasta que sabes qué significa. ¿Ya lo siente? Preguntó Isabel en voz baja, solo para él. ¿El qué? El inicio. El momento en que la garganta empieza a avisarle. Adrián la miró con algo extraño en los ojos. No miedo. Algo más parecido a la comprensión de que la persona frente a él sabe exactamente de qué está hablando porque lo ha vivido desde adentro, desde el otro lado, desde el lugar donde se pierde a alguien porque nadie supo qué hacer. Sí, dijo. Lo siento. Está bien. Está a tiempo. La puerta se abrió. Mena entró con el EpiPen en la mano. Isabel lo tomó antes de que él terminara de extender el brazo. Lo revisó. Fecha de caducidad, junio del año siguiente. Concentración correcta. Tapa intacta. Señor Salcedo, voy a administrarle esto en el muslo externo. Va a sentir un pinchazo y luego calor que sube rápido.
Es normal. Adrián asintió. ¿Tiene usted autorización para? Empezó Fuentes. Cuéntele al abogado después, dijo Isabel. Y lo hizo. El clic del dispositivo fue el sonido más claro de toda la sala. 10 segundos. 15. Nadie habló. Adrián respiró. Sus manos, que habían estado presionando levemente contra la mesa, se relajaron. 20 segundos. ¿Cómo se siente?, preguntó Isabel. Diferente. Adrián dejó escapar un largo suspiro. Mejor. 30 segundos. El enrojecimiento que había empezado a subir por su cuello comenzó a bajar. Necesita observación hospitalaria, dijo Isabel. Las reacciones bifásicas ocurren entre 4 y 8 horas después. Tiene que estar monitoreado. El trato, dijo Adrián. Se firma a las 10, dijo Andrés desde el otro extremo de la mesa. Son las 9:03. Tenemos tiempo. No está en condiciones de firmar nada esta noche. Si no firmamos. Ya lo sé. Adrián la miró. ¿Tiene solución? Isabel lo miró. No era su problema. No era su área. Era una señora de limpieza que debería haber regresado al pasillo cuando se lo pidieron. Pero había algo en la forma en que Adrián Salcedo le hacía esa pregunta. Sin el paternalismo condescendiente de Valentina. Sin la superioridad profesional de Fuentes. Sin la confusión irritada de los ejecutivos. Solo una pregunta directa de alguien que necesita una respuesta. El consorcio puede aceptar una firma con representación notarial si usted autoriza por escrito y hay testigos médicos de la emergencia. En Suiza, con las condiciones correctas, sí. Entonces firme la autorización ahora. Andrés cierra con representación. Usted va al hospital. Adrián Salcedo la miró durante 3 segundos completos. ¿Cómo sabe eso? Porque llevé 4 años limpiando los pisos donde sus abogados trabajan, dijo Isabel. Y cuando uno lleva 4 años en un lugar, aprende cosas. Alguien en la mesa, uno de los ejecutivos mayores, soltó una carcajada. No de burla. De ese tipo de risa que sale cuando algo es demasiado preciso para no ser gracioso. Adrián extendió la mano hacia su asistente. Valentina no se movió. El tablet, dijo Adrián. Valentina lo miró. Y en ese momento, Isabel vio algo. Los ojos de Valentina no estaban en Adrián. Estaban en ella. Y lo que había en esos ojos no era el alivio de alguien que acaba de ver a su jefe sobrevivir una emergencia. Era otra cosa. La ambulancia llegó a las 21:18. Los paramédicos verificaron los signos vitales de Adrián, confirmaron la respuesta al EpiPen, prepararon el traslado. Había riesgo real de reacción bifásica. Hospital Universitario de Zúrich, observación mínima de 12 horas. Mientras lo preparaban, Adrián llamó a Andrés Solano. Cierra el trato. Representación notarial, con los testigos de esta sala. La firma de emergencia tiene validez legal. ¿Estás seguro? Llevamos 1 año trabajando en esto. No lo perdemos por esto. Andrés asintió y tomó el teléfono. Valentina se acercó a la puerta del pasillo. Tenía el tablet bajo el brazo y la expresión de alguien calculando cuánto tiempo tiene antes de que algo llegue. Isabel lo notó. Señorita Cork, dijo. Valentina se detuvo. El formulario de requerimientos dietéticos. ¿Lo completó? Ya hemos pasado eso. No. Solo le pregunté cuándo lo completó. Me dijo que estaba hecho. No respondió cuándo. Tengo que hacer unas llamadas, dijo Valentina. ¿A quién? La pregunta era directa. No agresiva. Solo directa. Valentina la miró con esa expresión que Isabel había visto antes. En personas que están calculando cuánto sabe la otra persona. Si vale la pena intentar sostener la mentira o si el costo ya es demasiado alto. No es asunto suyo, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo llevan en contacto con Grupo Durán? El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos.
Y en esos 4 segundos, Isabel vio la respuesta en la cara de Valentina antes de que dijera una sola palabra. No sé de qué está hablando. Hace 5 meses, dijo Isabel. Pasillo del piso 37. Mediodía. Usted recibió un sobre de papel manila de un mensajero que no venía de ninguna empresa de mensajería de la lista de proveedores aprobados. Lo anoté porque el uniforme del mensajero no tenía logo. Valentina no respiró. 3 semanas después, continuó Isabel. Tuve que limpiar la sala de reuniones pequeña del piso 36 después de una reunión no programada. Quedaron notas en el cuaderno de rotafolios. Parcialmente borradas, pero legibles si sabes dónde mirar. El nombre Durán aparecía 3 veces. También la palabra fusión y una fecha que coincide con hoy. Usted está inventando, dijo Valentina con la voz demasiado controlada. Tengo la libreta. Tengo las fechas. Tengo las horas. 4 años de entradas. Y tengo, desde hace 15 minutos, a una sala llena de ejecutivos que acaban de ver al CEO de esta empresa sobrevivir por 3 minutos lo que podría haber sido una muerte por negligencia. Valentina la miró. No puede probar nada. No tengo que probarlo. Solo tengo que decírselo a la persona correcta. Eduardo Mena estaba parado en el umbral de la puerta. Había regresado después de traer el EpiPen. Y había estado escuchando. Señorita Cork. Dijo Mena con la voz de alguien que ya tomó una decisión, le voy a pedir que no salga del edificio esta noche. Valentina lo miró. ¿Me está reteniendo? Le estoy pidiendo que se quede hasta que podamos hablar con más calma. No tiene ninguna autoridad legal para. No. La voz de Adrián Salcedo llegó desde la camilla, donde los paramédicos terminaban de prepararlo para el traslado. Pero la policía cantonal sí. Y voy a llamarlos desde el hospital. Valentina lo miró. Y por primera vez en toda la noche, su cara se rompió. No dramáticamente. No con lágrimas ni con confessions cinematográficas. Solo un colapso pequeño, casi privado, de alguien que lleva meses cargando algo demasiado pesado y finalmente lo suelta. No era para que usted muriera, dijo en voz baja. Adrián la miró desde la camilla. Solo el trato, continuó Valentina. Solo necesitaban que el trato no se cerrara. Que usted estuviera indispuesto. ¿No qué? ¿Quién más? Preguntó Adrián. Solo Durán. Y el mensajero. Nadie más sabía. ¿Cuánto? Valentina bajó la vista. 500.000. La sala quedó completamente quieta. Uno de los paramédicos carraspeó con incomodidad. Señor Salcedo, necesitamos movernos. Sí. Adrián extendió la mano hacia Isabel. No para estrecharla. Para algo más pequeño. Un gesto de reconocimiento. Gracias. Isabel asintió. Vaya al hospital. ¿Cómo se llama de nuevo? Isabel Reyes. No lo voy a olvidar. Los paramédicos se lo llevaron. La sala quedó con el zumbido de 12 personas procesando lo que acababan de presenciar. Y en el pasillo, Eduardo Mena marcó el número de la policía cantonal de Zúrich. Isabel se quedó junto a la ventana. Afuera, el lago de Zúrich brillaba bajo las luces de la ciudad. Quieto, indiferente, eterno. Pensó en Rafael. En que mañana era miércoles. En que tendría que explicarle que el EpiPen de repuesto había cumplido su función y que necesitarían ir a la farmacia antes del fin de semana. Pensó en lo que había pasado esta noche y en que nadie, absolutamente nadie en este edificio, la había visto venir. Y entonces pensó en algo más. Algo que no había tenido tiempo de procesar hasta ahora. La expresión de Valentina cuando Adrián tomó el primer bocado. No era alivio. No era horror. Era espera. El tipo de espera de alguien que sabe lo que va a pasar y está contando los segundos. Isabel giró la cabeza hacia donde Valentina seguía parada, retenida por Mena, con el tablet bajo el brazo y esa calma demasiado controlada para alguien cuyo jefe acababa de sobrevivir un intento de asesinato.
Había algo más. Tenía que haberlo. Y la libreta de Isabel, esa libreta que nadie había pedido que llevara durante 4 años, podía tenerlo. 4 años de entradas. 800 observaciones. ¿Cuántas de ellas, sin que ella lo supiera, eran piezas de algo mucho más grande? Lo que siguió fue menos dramático de lo que la gente imagina cuando piensa en conspiraciones corporativas. La policía llegó. Valentina Cork respondió preguntas durante 4 horas. La libreta de Isabel fue entregada al investigador a cargo, un hombre de voz grave y mirada metódica que empezó a leerla desde la primera entrada y no levantó la vista en 20 minutos. Señora Reyes. Dígame. Esta entrada. Hace 5 meses. Un mensajero con uniforme sin logo. Lo anoté porque no coincidía con ningún proveedor de mensajería registrado de la empresa. Tengo la lista. ¿Cómo tiene usted esa lista? La copié del tablón del área de recepción hace 2 años. Por si acaso. El investigador la miró durante un momento. ¿Y esto de aquí? Giró la libreta. Hace 4 meses. Sala de reuniones del piso 36, notas en rotafolios. La sala quedó sin limpiar después de una reunión no programada. Cuando entré, el cuaderno de notas estaba recién borrado. Pero la hoja de debajo conservaba las marcas. ¿Qué hizo usted? Isabel sacó de su bolso una hoja doblada. Técnica básica de documentación forense. Grafito sobre la hoja inferior. Las marcas del bolígrafo quedan impresas. Despegó la hoja sobre la mesa. El investigador la miró. Bajo el trazado gris del grafito podían leerse 3 palabras: Durán. Fusión. Y la fecha de esta noche. La sala quedó en silencio. Señora Reyes. El investigador cerró su libreta y abrió la de Isabel. ¿Tiene usted idea de lo que tiene aquí? 4 años de trabajo. Tiene usted, eligió cada palabra con cuidado, lo que probablemente sea la evidencia más completa que vamos a encontrar en todo este caso. El análisis de los mensajes del teléfono de Valentina confirmó el resto. 19 semanas de comunicación encriptada con una cuenta vinculada directamente a Enrique Durán. La transferencia a las Islas Caimán. Un plan que, visto desde afuera con toda la evidencia desplegada, era casi perfecto en su sencillez. Sin formulario dietético. Sin comunicación de la alergia al chef. Con la contaminación cruzada en la cocina propiciada por alguien que tenía acceso. Si Adrián Salcedo moría, la fusión colapsaba. El consorcio activaba la cláusula de salida. Grupo Durán Capital entraba con su oferta. 2.000 millones de francos suizos. Por una tabla de corte y un formulario en blanco. Nadie había calculado a Isabel Reyes. Nadie había calculado que la señora de limpieza del turno de tarde llevaba 4 años documentando todo lo que veía, porque era lo que hacía, porque los hábitos científicos no se apagan aunque uno cambie de uniforme. Nadie había calculado que tenía una maestría en toxicología clínica y 6 años de emergencias de anafilaxia. Y absolutamente nadie había calculado que la única razón por la que estaba limpiando pisos en lugar de coordinando protocolos en un instituto de primer nivel era que había decidido, hace 4 años, que ver crecer a su hijo valía más que cualquier título. Esas son las cosas que no se calculan cuando alguien lleva uniforme de limpieza. Esas son las cosas que se pierden cuando se dejan de hacer preguntas. 3 días después del evento, Adrián Salcedo regresó a la Torre Salcedo. El hospital lo había retenido 36 horas. La reacción bifásica que Isabel había predicho ocurrió a las 5 horas de la primera, moderada, bien controlada con los medicamentos correctos. Los médicos dijeron que si la epinefrina hubiera llegado 2 minutos después, el pronóstico habría sido diferente. Lo dijeron con la eufemística precisión con la que los médicos evitan decir lo que realmente quieren decir. Adrián fue directo al piso 38. El cajón donde guardaba el EpiPen estaba vacío. Había pedido que le trajeran el de repuesto antes de salir del hospital. Lo guardó en el bolsillo interior del saco. Luego marcó el teléfono de Patricia Ofer, directora de Recursos Humanos. Necesito hablar con Isabel Reyes.
La del turno de tarde. ¿La señora de limpieza? Sí. ¿Hay algún problema? No. Al contrario. Isabel llevaba 3 días sin dormir bien. No por el evento en sí. Para eso tenía entrenamiento, aunque hubiera sido hace 4 años. El cuerpo recuerda los protocolos. Era por lo que venía después. Había hablado con la policía. Había entregado la libreta, o más bien, había permitido que la fotografiaran completa mientras ella sostenía cada página porque no quería soltarla sin saber si se la devolverían. El investigador a cargo, un hombre serio con accent de Zurich Obland, le había dicho que era material relevante y que podía necesitarla de vuelta para el proceso. Había firmado una declaración. Había respondido preguntas durante 2 horas. Y luego había regresado a su turno al día siguiente porque nadie le había dicho que no. Esa mañana, al llegar al vestuario del piso 35, encontró un mensaje en su casillero. Una hoja doblada. Sin sobre. La dirección le solicita que pase por Recursos Humanos a las 10 de la mañana. P.O. Fer, RRHH. Isabel la leyó 2 veces. Dobló el papel. Lo puso en el bolsillo del uniforme junto a la libreta. Y empujó el carrito hacia el ascensor. La oficina de Patricia Ofer estaba en el piso 12. Moqueta beige, ventanas que daban al lago, el tipo de ambiente neutro que se diseña específicamente para que nadie sienta nada demasiado fuerte. Patricia estaba de pie cuando Isabel entró. No detrás de su escritorio. Junto a la ventana. Señora Reyes. Gracias por venir. Claro. Por favor, siéntese. Isabel se sentó. Cruzó las manos sobre el regazo. No dijo nada. Quiero comenzar diciendo que lo que ocurrió el martes por la noche fue, sin precedentes. Patricia eligió cada palabra con cuidado. Usted actuó en una situación de emergencia con una rapidez y un conocimiento que, francamente, nadie en esta empresa tenía idea de que usted poseía. Hice lo que sabía hacer. Y por eso el señor Salcedo está vivo. Eso no es algo que se pueda pasar por alto. ¿Estoy siendo despedida? La pregunta la sorprendió. Patricia la miró. ¿Por qué lo pregunta? Porque entré a una sala donde me dijeron que no podía entrar. Usé medicación prescrita a otra persona. Interferí con un evento corporativo de máxima prioridad y posiblemente creé responsabilidad legal para la empresa. Patricia la miró durante un momento. Señora Reyes, el señor Salcedo estuvo específicamente aquí ayer para dejar una instrucción. La instrucción era, haga lo que sea necesario para que ella no se vaya de esta empresa. Isabel no dijo nada. Lo que eso signifique en términos concretos, continuó Patricia, es algo que él quiere discutir directamente con usted. Hoy, si está disponible. Trabajo hasta las 6. El señor Salcedo puede recibirla cuando termine su turno. Isabel pensó en Rafael. Los miércoles eran de ella. Esta semana había tenido que llamarle la noche del evento para decirle que llegaría tarde. Él había contestado con la voz soñolienta de alguien que se había quedado dormido esperando, y había dicho está bien, mami, con esa confianza absoluta de los hijos que saben que sus madres cumplen su palabra aunque lleguen tarde. A las 6:15, dijo Isabel. Puedo estar media hora, no más. Patricia asintió. Perfecto. Se lo comunico al señor Salcedo. La oficina de Adrián Salcedo en el piso 40 era exactamente lo que Isabel esperaba de alguien que había construido una empresa de 12.000 millones de francos desde cero. No era ostentosa. Era funcional en el nivel más alto posible. Escritorio amplio, documentos organizados con precisión militar, una sola fotografía enmarcada junto al monitor. Isabel la había visto muchas veces desde el pasillo, un adolescente de unos 16 años con el mismo porte serio de su padre. Adrián estaba de pie cuando ella entró. Señora Reyes. Tome asiento. Gracias. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Vivo. Que es considerablemente mejor que la alternativa. Isabel asintió. Adrián se sentó frente a ella,
no detrás del escritorio sino en el área de reunión informal, 2 sillones con una mesa pequeña entre ellos. Quiero hacerle algunas preguntas, si no le importa. Adelante. Su expediente aquí dice que tiene educación media superior. Sin título universitario. Así es lo que dice. Pero usted tiene una maestría en toxicología clínica y 6 años de trabajo en emergencias médicas. Correcto. ¿Por qué no lo incluyó en su solicitud de empleo? Isabel lo miró. Porque no habría conseguido el trabajo. Adrián la miró. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si en la solicitud de limpiadora de edificio corporativo incluyo una maestría y trabajo previo en un instituto médico de primer nivel, nadie me contrata. Piensan que voy a durar 2 meses antes de encontrar algo mejor. Que no voy a estar disponible los fines de semana. Que soy un riesgo de rotación. Adrián procesó eso. ¿Y por qué quería este trabajo específicamente? Isabel pensó en cómo responder eso. En cuanto decir. En si la historia completa era necesaria o si podía dar la versión corta que era igualmente verdadera. Porque tiene horario fijo. Porque no requiere viajes. Porque me permite estar en Zúrich todos los días y recoger a mi hijo los miércoles y los fines de semana. ¿Divorcio? Custodia compartida. Adriana sintió lentamente. Y durante 4 años, con toda su formación, ¿nadie aquí supo lo que usted sabía hacer? Nadie preguntó. Yo tampoco pregunté. No. Usted tampoco. La honestidad sin ornamento de esa respuesta hizo que Adrián se reclinara ligeramente en el sillón. La libreta, dijo. ¿Cuántas entradas tiene? Aproximadamente 800 en 4 años. ¿Sobre qué? Violaciones de protocolo. Comportamientos irregulares. Cosas que parecen fuera de lugar. Es un hábito profesional. Uno no deja de observar solo porque cambia de edificio. ¿Cuántas de esas entradas son sobre riesgos de seguridad que nadie atendió? No he contado específicamente esas. Pero hay muchas. Adrián la miró durante un momento. Señora Reyes, voy a proponerle algo. No tiene que decirme si ahora mismo. Puede pensarlo. Puede consultarlo con quien quiera. Pero quiero que sepa lo que estoy pensando. La escucho. Adrián esbozó una sonrisa breve. Era la primera vez que Isabel lo veía sonreír. Voy a crear una posición que no existe todavía en esta empresa. Directora de Seguridad y Cumplimiento de Salcedo Capital Group. Su función sería auditar todos los protocolos de seguridad de la empresa, identificar riesgos, establecer sistemas de reporte anónimo para cualquier empleado que observe una irregularidad, y presentar resultados directamente al Consejo de Dirección. Eso es un cargo de alta dirección. Sí. No tengo experiencia corporativa en ese nivel. Tiene algo mejor. Tiene 4 años de experiencia en cómo funciona esta empresa desde adentro, desde el nivel que nadie mira. Y tiene la formación técnica para saber qué significa lo que ve. Isabel no respondió de inmediato. El salario sería de 140.000 francos anuales. Con beneficios completos. Horario flexible, con la posibilidad de acordar los miércoles y los fines de semana como días no laborables si las responsabilidades lo permiten. El horario no puede ser condicional a las responsabilidades si lo que me está ofreciendo es una posición de alta dirección. Adrián la miró. No. Tiene razón. El horario de los miércoles y fines de semana sería fijo. Y quiero conservar la libreta. Aunque sea evidencia en el proceso legal. Ya pedí al equipo jurídico que hicieran copias certificadas. El original regresa a usted. Isabel miró hacia la ventana. El lago de Zúrich estaba visible desde ahí. Gris y quieto como siempre a esta hora de la tarde. Pensó en Rafael. Pensó en lo que le diría esa noche, cuando lo recogiera del colegio y se sentaran a cenar y él le preguntara, como siempre preguntaba, qué había pasado hoy en el trabajo. Pensó en lo que significaba que un hombre que no la había visto en 4 años estuviera sentado frente a ella ofreciéndole lo que le estaba ofreciendo.
Y pensó en lo que significaba que durante 4 años nadie en este edificio le hubiera preguntado su nombre y que ahora la persona más poderosa de la empresa no solo lo sabía sino que no lo iba a olvidar. Hay una condición, dijo Isabel. Dígame. La posición tiene que incluir autoridad real para suspender operaciones si identifico un riesgo grave. No solo recomendar. Suspender. Adrián la miró. Eso es inusual. Para una posición así, es necesario. ¿Qué nivel de riesgo calificaría como grave? Riesgo de daño físico a personas. No riesgo financiero, no riesgo reputacional. Riesgo a la integridad física de empleados o visitantes. Adrián pensó durante exactamente 4 segundos. Aceptado. Isabel asintió. Entonces sí. Lo que vino después tomó 3 semanas en implementarse, pero la decisión estuvo tomada en esa oficina, en ese martes gris de octubre, con el lago quieto afuera y una libreta pequeña de cuero negro sobre la mesa de por medio. La primera semana, Isabel presentó su informe de auditoría preliminar. 47 hallazgos. 11 clasificados como riesgo moderado. 6 como riesgo grave. Entre los riesgos graves estaban, equipos de extinción de incendios con revisiones vencidas en 2 pisos, un sistema eléctrico en el área de servidores con señales de sobrecalentamiento que nadie había reportado, y un protocolo de evacuación de emergencia que existía en papel pero nunca había sido ensayado con el personal actual. El informe llegó al Consejo de Dirección en 48 horas. Andrés Solano, el CFO, la llamó después de leerlo. ¿Cuánto tiempo llevaba usted viendo esto? Algunas cosas, meses. Otras, años. ¿Por qué no lo reportó antes? Isabel pensó en la respuesta. En Valentina diciéndole haga su trabajo. En el doctor Fuentes con su sonrisa condescendiente. En Eduardo Mena bloqueándole el paso. En 7 personas distintas que en 4 años le habían comunicado, de formas diferentes, que lo que ella veía no importaba. Porque nadie me preguntó, dijo finalmente. Andrés quedó en silencio durante un momento. Vamos a necesitar más personas como usted. Lo sé. Y las hay. ¿Dónde? En los pisos que usted no visita. En el turno de tarde. En los vestuarios del personal de servicio. Hay personas en este edificio con formación que nunca salió a la superficie porque nadie pensó en preguntar. ¿Cuántas? Isabel abrió su libreta en la última página. Había empezado esa sección hacía 3 semanas, la noche después de la emergencia, cuando no podía dormir y encontró que escribir era la única forma de callar la cabeza. Hay una auxiliar de cocina en el turno de mañana que fue enfermera durante 12 años en Lucerna. 2 personas en mantenimiento que tienen ingeniería civil. Una señora que limpia el piso 28 que fue contadora en su país antes de emigrar. Andrés la escuchó sin interrumpir. No los estoy inventando, dijo Isabel. Los conozco. Son las personas con las que comparto el vestuario. Con las que me tomo el café en el descanso. ¿Y ninguno de ellos pudo acceder a puestos acordes con su formación? No, porque nadie pensó en preguntar. ¿Cuántas veces ha dicho esa frase en los últimos días? Las suficientes para que alguien entienda lo que significa. El proceso legal contra Valentina Cork y Enrique Durán tomó su propio cauce, paralelo a todo lo demás. La policía cantonal trabajó con la Fiscalía Federal. Los cargos incluían conspiración, intento de causar lesiones graves mediante negligencia inducida, e interferencia en actividad empresarial con dolo económico. Los mensajes en el teléfono de Valentina fueron determinantes. 19 semanas de coordinación cuidadosa que, al final, no había sido tan cuidadosa. El nombre de Durán aparecía en metadatos que nadie había pensado en limpiar. Enrique Durán contrató a 3 abogados desde el primer día y no habló públicamente. Valentina, en cambio, cooperó con la fiscalía desde la segunda semana. Su declaración fue lo que terminó de construir el caso. La libreta de Isabel fue devuelta en copias certificadas, como Adrián había prometido. El original llegó a su escritorio nuevo, el del piso 38,
esquina noreste, con vista al lago, en un sobremanila con una nota escrita a mano. Gracias por escribir lo que nadie más quiso ver. As. Isabel la guardó en el cajón, junto a la libreta nueva que ya había empezado. 6 semanas después de esa noche de octubre, Adrián Salcedo organizó una reunión ampliada del equipo. No era un evento corporativo habitual. No había presentaciones con gráficas ni discursos preparados. Era una sala de conferencias con sillas para 80 personas y las 80 sillas estaban ocupadas. Por primera vez en la historia de Salcedo Capital Group, el turno de tarde estaba representado en una reunión de este tipo. Adrián habló durante 12 minutos. Habló de lo que había aprendido esa noche de octubre. No de la conspiración, no del proceso legal, no de los 2.000 millones que finalmente se habían firmado gracias a la representación notarial de Andrés. Habló de lo que había aprendido sobre su empresa. Sobre las personas que la componían. Durante años, dijo. Asumí que el valor de esta empresa estaba en los pisos altos. En los despachos con vista al lago. En las reuniones donde se toman las decisiones grandes. Y me equivocaba. La sala lo escuchó en silencio. El valor de esta empresa está en las personas que la conocen completa. No por fragmentos, no desde un ángulo. Completa. Y esas personas, resulta, no siempre tienen título en la puerta. Alguien en la parte trasera aplaudió. Luego otro. En 10 segundos, la sala completa. Isabel no aplaudió. Estaba sentada en la segunda fila, con la libreta nueva cerrada sobre las rodillas, y pensaba que quizás esa era la parte más extraña de todo esto, que lo que siempre había sido verdad, que ella veía lo que los demás no veían, que sabía lo que los demás no sabían, que valía lo que los demás no calculaban, no había cambiado en nada. Solo había cambiado quien estaba prestando atención. Después de la reunión, cuando la sala empezó a vaciarse, Adrián se acercó a ella. ¿Cómo va la semana? Rafael tuvo prueba de matemáticas hoy. ¿Cómo le fue? 9 sobre 10. Se equivocó en el último ejercicio porque se apresuró al final. Como su madre. Isabel lo miró. ¿Me está llamando apresurada? Le estoy diciendo que la noche del evento usted tomó decisiones muy rápido. Afortunadamente correctas. Tuve ayuda. ¿Cuál? 4 años de observar esta empresa desde el nivel que nadie miraba. Eso ayuda mucho cuando necesitas saber exactamente qué hacer. Adrián asintió lentamente. ¿Le arrepiente algo de esos 4 años? Isabel pensó en la pregunta con honestidad. No. Me costaron, pero no me arrepiento. Aunque me hubiera gustado que alguien preguntara antes. Yo debería haberlo hecho. Sí. La honestidad sin suavizar era algo que Adrián Salcedo, Isabel lo había notado, respetaba más que cualquier otra cosa. ¿Qué viene ahora?, preguntó él. El informe de la semana 4. 3 riesgos adicionales en el sistema de ventilación del sótano. Y una propuesta para el sistema de reporte anónimo que quiero presentar la próxima semana. ¿Y Rafael? Mañana es miércoles. Claro. Isabel recogió su libreta del asiento y se puso de pie. Adrián. Él la miró. Era la primera vez que ella usaba su nombre. Hay algo que quiero decirle. No como empleada. Solo como la persona que estuvo ahí esa noche. Diga. Lo que casi pasó no fue solo por Valentina o por Durán. Fue también porque usted mantuvo una alergia severa en secreto durante años para no parecer vulnerable. Adrián no respondió de inmediato. Lo sé. La vulnerabilidad que creyó que era un riesgo casi lo mató. Eso vale pensarlo. Adrián la miró durante un momento. Algo en sus ojos cambió, un movimiento pequeño, casi imperceptible, del tipo que ocurre cuando una verdad llega por la ruta que menos esperas. Sí, dijo finalmente. Vale pensarlo. 3 meses después de esa noche de octubre, la empresa de Enrique Durán fue objeto de una investigación de la Autoridad de Supervisión Financiera Suiza por conducta contraria a la competencia leal.
El proceso penal contra él y contra Valentina Corp continuaba en los tribunales. Adrián Salcedo reveló públicamente su alergia en una entrevista con la revista Financial Europa. La pregunta del periodista había sido sobre liderazgo y gestión del riesgo personal. Su respuesta fue directa. Cometí el error de confundir la confidencialidad con la negación. Hay cosas que uno debe comunicar, no porque sean debilidades, sino porque ocultarlas crea riesgos para los demás. Lo aprendí de la manera más cara posible. La entrevista generó 3 días de cobertura en medios especializados. Isabel la leyó en su oficina, piso 38, con una taza de café y la libreta nueva abierta en la entrada de ese día. Andrés Solano asomó la cabeza por la puerta. ¿Leíste la entrevista? Sí. ¿Qué te pareció? Honesta. Andrés sonrió. El Consejo quiere hablar contigo la próxima semana sobre expandir el programa de reporte anónimo a las filiales europeas. Tengo la propuesta lista. ¿Desde cuándo? Desde la semana pasada. Andrés la miró con la expresión de alguien que sigue sin terminar de calibrar exactamente qué tiene frente a él. Isabel. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿El qué? Observar todo. Recordar todo. Anticipar todo. Isabel lo pensó. Tuve una razón muy buena para aprender, dijo. Y 4 años muy tranquilos para practicar. Esa tarde, a las 6:10, Isabel recogió su abrigo, guardó la libreta en el bolsillo interior y bajó al vestíbulo de la Torre Salcedo. No por el ascensor de servicio. Por el ascensor principal. En el vestíbulo, el personal de seguridad de la entrada la saludó por su nombre. El recepcionista levantó la vista del monitor y asintió. Una empleada nueva, que evidentemente no la conocía todavía, la miró con la confusión breve de alguien intentando calcular quién es esta persona y por qué cruza el vestíbulo con esa calma. Isabel empujó la puerta giratoria. El aire de Zúrich en enero era limpio y frío, con ese olor específico a lago y montaña que hay en pocas ciudades del mundo. Caminó media cuadra hasta el punto de recogida escolar. Rafael llegó corriendo, mochila a la espalda, bufanda desanudada volando. Mami. 11 años y todavía corría hacia ella. Isabel decidió que eso era lo más importante del mundo. ¿Cómo estuvo el día? Aburrido. Química estuvo bien. ¿Tienes el EpiPen? Rafael levantó la mirada al cielo con la paciencia sobreactuada de los hijos de madres exhaustivamente cuidadosas. Sí, mami. Los 2. En el bolsillo interior. ¿Los revisaste esta mañana? Que sí. ¿Fechas de caducidad? Mami. Responde. Ambos hasta julio. ¿Podemos ir por pizza? Isabel lo miró. ¿Pizza con qué? Sin mariscos. Lo sé, lo sé. Ya lo sé. Isabel le pasó el brazo por los hombros mientras caminaban. ¿Qué fue lo más interesante de hoy? La profesora de historia dijo que la gente más importante en cualquier sistema suele ser la que nadie nota. Isabel lo miró. ¿En qué contexto? La Revolución Francesa. Los que realmente movieron las cosas no eran los reyes. ¿Y tú qué piensas? Rafael lo consideró con esa seriedad inesperada de los niños de 11 años cuando algo los engancha de verdad. ¿Qué tiene sentido? Los que nadie ve son los que ven todo. Isabel asintió. Sí, dijo. Eso es exactamente lo que pasa. Siguieron caminando hacia el restaurante, con el lago de Zúrich brillando a lo lejos bajo las luces de la tarde, y la libreta de Isabel en el bolsillo, lista para la próxima entrada. Porque siempre hay algo que anotar. Porque siempre hay algo que los demás no están viendo. Y porque la persona más invisible de la sala suele ser la que mejor lo ve todo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que las empresas deberían buscar activamente las habilidades ocultas de su personal, sin importar el cargo que ocupan? ¿O crees que Isabel debería haber hablado antes, aunque nadie le preguntara? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias.
Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla. Te va a atrapar desde el primer minuto.